Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12, vamos a hablar sobre los ángeles caídos y sus operaciones y también sobre los demonios, lógicamente. Apocalipsis 12, verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, lógicamente los ángeles. Y las arrojó ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Por eso están aquí en la tierra, porque cayeron bajo juicio. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Bueno, eso tiene que ver ya con el tiempo profético, apocalíptico, y no queremos entrar en eso, pero leí ese pasaje porque tiene que ver con Lucifer cuando cae y arrastró una tercera parte de los ángeles, de las estrellas del cielo. Eso es lo único que me interesaba del pasaje por ahora. Vamos a hablar un poco sobre los ángeles caídos. Ustedes saben, o ustedes se han cuestionado tantas veces, esta cuestión de los ángeles caídos. Usted sabe que Lucifer arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo y son conocidos como los ángeles caídos, igual que Lucifer, Satanás, son ángeles caídos, a diferencia de los demonios, lógicamente, que no son incorpóreos, no tienen cuerpo, más los ángeles caídos tienen su cuerpo. Hay una diferencia entre ambos. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué cayeron? ¿Quiénes eran? ¿Por qué están en la tierra? Nosotros en las primeras enseñanzas que dimos, creo que fue la tercera y la cuarta, hablamos un poco sobre el por qué los ángeles caídos fueron confinados a la tierra. Y dijimos que era por la sencilla razón de que Lucifer fue el primer gobernante de la tierra, y su pecado tuvo una relación directa con la tierra y con esos ángeles caídos. También hubo una relación directa con la tierra y fueron confinados a la tierra por causa de su pecado, porque él era el gobernante y el que regía la tierra en aquellos tiempos cuando era Lucifer, y al caer quedó bajo juicio de la primera tierra, el primer cosmos, y Lucifer y Satanás quedó confinado a esta tierra y a esta oscuridad que había cuando cayó el primer juicio. Cuando hablamos de ángeles caídos y sus operaciones, la Biblia es clara porque nos dice que ellos están totalmente sujetos a Cristo, 1 Pedro 3:22. Aunque son ángeles y están caídos, están sujetos a Cristo. La Biblia nos habla de que son pecaminosos y rebeldes, 2 Pedro 2:4, Judas 6:7 y Job 4:18, Apocalipsis 12, 7 al 9. Son malos, según los salmos. El Salmo 78, verso 49. Serán castigados, dice la Biblia en Mateo 25:41, Isaías 24, 21 al 23 y Judas, verso 6-7. Pelearán en contra de Cristo en Armagedón, Apocalipsis 19, 11 al 21, Apocalipsis 20, 1 y 3 e Isaías 24, 21 y 23. Estos ángeles caídos están organizados en principados y potestades, ¿verdad? Efesios 1, 21, 3, 10 y Efesios 6, 12. Engañan a los hombres, 2 Corintios 11, 14. Se oponen a los santos, Romanos 8, 38, Efesios 6, 11 al 12. Originalmente cayeron con Lucifer, de Isaías 14, 12 al 14, Ezequiel 28, 11, 17 y Mateo 25, 41. El infierno está preparado para ellos también, Mateo 25, 41. Hay dos clases de ángeles caídos: los que están atados, según Apocalipsis 9, 11 al 14, Apocalipsis 11, 7, Apocalipsis 17, 8, 2 Pedro 2, 4 y Judas 6, 7. Y aquellos que están todavía sueltos con Satanás y serán lanzados de los lugares altos a la tierra a la mitad de la semana, número 70 de la tribulación futura, profetizada por Daniel en Apocalipsis, profetizada por Daniel. Y usted encuentra esto claramente en Apocalipsis 12, 7 al 12, y en Efesios 6, 12 y en Isaías 24, 21 al 23. Quiere decir entonces que durante el periodo de gran tribulación, la manifestación de esos ángeles caídos y el poder satánico sobre esta tierra va a ser tan fuerte, que la Biblia revela como un periodo de tribulación como nunca antes ha existido ni existirá. La razón por la cual unos ángeles, ¿verdad? Un montón de esos ángeles están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas y otros sueltos junto con Satanás, esto está claramente establecido en Judas, versos 6 y 7, y dice en Judas: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Observa que no fueron todos los ángeles caídos los que abandonaron sus propias moradas, sino parte de ellos solamente. ¿Cuál fue el pecado extra que cometieron estos ángeles caídos que están bajo oscuridad en prisiones eternas en comparación con los otros ángeles caídos que están sueltos? Judas lo explica claramente en el verso 7 cuando dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Observa que esta palabra aquellos se refiere en el verso anterior a los ángeles caídos que dejaron su propia morada. En otras palabras, nos preguntamos, cuando se refiere a los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, que dice que conocieron a las hijas de los hombres, ¿será que esos hijos de Dios ahí se refería a los hijos de Sem, a la descendencia de Sem o de cualquier otro patriarca? No, porque el término hijos de Dios que aparece ahí es el término Nefelim, que es un término aplicado en todo el Antiguo Testamento a los ángeles, y específicamente en este caso a estos ángeles caídos. Ahora, cuando tú lees Judas, dice claramente, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos se refiere al verso anterior. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles caídos. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ¿a quién le está imputando el pecado de fornicación también? A los ángeles, ¿verdad que sí? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, o sea, que los ángeles comenzaron a hacer cosas en contra de su propia naturaleza. Ellos como ángeles no podían hacer esas cosas. Usted sabe que la Biblia plantea que los ángeles en el Antiguo Testamento, muchos ángeles enviados por Dios, se humanaron, se personificaron, aparecieron como hombres, en muchos casos. Y los profetas y los hombres de Dios lo vieron y eran hombres, se tomaron forma de hombre. Jesús, en una de sus teofanías en el Antiguo Testamento, aparece como un hombre y viene a comer con Abraham y dos ángeles más. Los ángeles que se le aparecieron a Lot eran hombres bellísimos, pero eran hombres, y lo recibió en la puerta. Eso tiene una explicación tremenda y no voy a entrar en eso ahora, pero los ángeles entraron y los estaban esperando, y entraron en la casa de Lot, ¿o no? Amén. Entonces, vemos la corrupción que había. Y los ángeles estaban ahí, se humanaron. Quiere decir que tenían la habilidad para asumir un cuerpo físico. Cuando revisamos toda la escritura del Antiguo Testamento, el término hijo de Dios aplica en su gran mayoría a los ángeles, y especialmente cuando se refiere a ángeles caídos, el término Nefelim. Dice en Job, capítulo 1, verso 6, y en todo el capítulo 1 cuando lo menciona dice: y entraron los hijos de Dios delante de la presencia de Dios y Satanás con ellos. ¿A quién se refería ahí, hijos de Dios? Los ángeles. Y en muchos pasajes emplea ese término. Entonces, si en todos los pasajes que emplea el término hijo de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a ángeles, ¿por qué cuando lo usa en Génesis capítulo 6 y dice: y los hijos de Dios tomaron para sí a los hijos de los hombres? ¿Por qué entonces ahí lo voy a cambiar y voy a aplicar ese término hijo de Dios a hombres comunes y no ángeles, cuando en todas las escrituras del Antiguo Testamento, cada vez que aparece el término hijo de Dios se refiere a ángeles? ¿Me sigue? Que sea difícil entenderlo, que sea complejo, está bien, pero se refiere a ángeles. ¿Por qué? Porque el término no es hijo de Dios, es Nefelim, que se refiere a ángeles. Ahora, los ángeles tienen la habilidad para asumir un cuerpo físico, y esos ángeles caídos cometieron un grave pecado, que humanándose tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y engendraron. Ese fue uno de los intentos satánicos. ¿Para qué? Para destruir al hombre. ¿Me está oyendo? Destruir la generación del hombre creada por Dios, pervertir la genética del hombre, y salieron esos gigantes y pueblos totalmente contaminados por ese pecado de los ángeles, al punto que Dios tuvo que raer. Y fíjate la conexión, eso está en Génesis 6.
Y ahí es donde comienza a hablar ya del diluvio. Y es cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y engendraron hijos. E inmediatamente pues comienza a hablar del diluvio. ¿Por qué? Porque te está narrando, eso no fue inmediatamente. Te está diciendo que en un periodo de tiempo antes del diluvio comenzó Satanás a convencer ángeles de que dejaran sus propias moradas y que tomaran a las hijas de los hombres y le engendraran hijos. ¿Para qué? Para pervertir la genética humana, el DNA del hombre. Y fue tanta la contaminación que logró Satanás que Dios tuvo que enviar un diluvio, y el pecado era tan grande para barrer, limpiar la tierra y dejar a Noé, que era perfecto, y a su familia. Ya les expliqué que perfecto significa que su condición física, genética, estaba exactamente como Dios la creó. Entonces Dios tenía que preservar ese modelo de hombre, ¿verdad? Ese ejemplo, ese patrón que él había creado, ese estereotipo o esa persona que él creó para mantener la raza humana como originalmente él la creó. ¿Me está entendiendo? Ahora, los ángeles caídos, según dice Judas, cuando habla de el pecado de Sodoma y Gomorra, dice que cometieron fornicación y pecados terribles. Y dice que así como Sodoma y Gomorra cometieron ese pecado, los ángeles también. ¿Está dentro del contexto o no? Dice de la siguiente manera. Dice que así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, de la misma manera que los ángeles caídos, habiendo fornicado, y está hablando de la fornicación de los ángeles caídos de la ciudad de Sodoma y Gomorra, he ido en pos de vicios contra la naturaleza, porque tanto el hombre como los ángeles fueron en vicio en contra la naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces los compara. Cayó juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, y el fuego cayó y lo envió el fuego eterno. Cayó el juicio en tiempo pasado sobre los ángeles que dejaron su morada y fueron puestos en prisiones de oscuridad en el fuego eterno. Está haciendo una comparación ahí, una analogía clarita. Observa esta palabra, aquellos, se refiere en el verso anterior a los ángeles caídos que dejaron su propia morada. Tanto la gente de Sodoma y Gomorra como algunos de los ángeles caídos cometieron un pecado en común. ¿Cuál era? El de hacer cosas contra naturaleza o contra natura. Los ángeles caídos, por su parte, dice, dejaron su propia morada. Esto es, que asumieron cuerpo de hombre para fornicar, Génesis 6, 1 al 4, y así tratar de impedir la venida de la simiente de la mujer, la cual es Cristo, y estorbar el plan de Dios para redimir al hombre. Este fue uno de los tantos intentos de Satanás para impedir la venida del Mesías. ¿Está entendiendo por qué Satanás convenció a estos ángeles para que contaminaran la raza humana? Porque el Mesías vendría por la simiente de la mujer. Y si toda la raza humana estaba contaminada, el Mesías no podía venir. Tenía Dios que preservar a Noé y a la genealogía por la cual vendría Cristo, preservarla pura hasta que apareciera Cristo. Entonces el intento de Satanás es desesperado. Y esos ángeles que se rebelaron, cayeron bajo juicio y fueron puestos en prisiones de oscuridad. Miles de ellos. Amén. Estos ángeles caídos, al dejar sus propias moradas y asumir cuerpos de hombres y así fornicar, produjeron una raza de gigantes. Entre ellos, ¿no? Salieron muchos gigantes, que se menciona en el Antiguo Testamento, Génesis 6:4 y otros pasajes. Quiero decir que entiendas que la expresión hijo de Dios se usaba solamente 5 veces en el Antiguo Testamento. Cada vez que se usa, se refiere a ángeles e inclusive en Génesis 6. Cuando estos dejaron su propia morada, es cuando aplica allí a ángeles caídos o nefelín. La única excepción que tenemos, escuche, es cuando Dios creó a Adán, ya que Adán tenía la naturaleza de Dios y lo llamó hijo de Dios. Luego que Adán peca, no se vuelve a llamar más hijo de Dios al hombre, sino hasta después de la resurrección de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo para impartir el nuevo nacimiento, lo cual es la naturaleza de Dios, y hacernos hijos de Dios nuevamente. Nadie en el Antiguo Testamento podía ser llamado hijo de Dios, solamente Adán cuando fue creado y antes de pecar, ya que este término es solamente utilizado con referencia a los ángeles. En cuanto a la gente de Sodoma y Gomorra, dice la Escritura, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza o contra natura. Esto es homosexualismo o isosexualismo, ¿no? Homosexualismo es practicado por la mujer. Las mujeres homosexuales son mujeres con mujeres, los hombres homosexuales, hombres con hombres, pero eso se llama isosexualismo.
igual sexo, personas que se juntan a tener relaciones de igual sexo, isosexualismo, lesbianismo y otras aberraciones sexuales. También encuentras explicación de esto en Romanos 1, 26 al 32. Los ángeles caídos que dejaron sus propias moradas para fornicar con las hijas de los hombres, al igual que la gente de Sodoma y Gomorra, que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, cometieron un pecado en común, según lo que establece Judas 6:7, abandonando su estado natural y cometiendo hechos vergonzosos, dice la Biblia. Debido a esto, ambos fueron puestos, los de Sodoma y Gomorra y los ángeles caídos, ambos fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La única objeción al hecho de que estos ángeles vivieron con los hombres y se casaron con las hijas de los hombres es Mateo 22:30, donde Jesús estableció que aquellos que tienen parte en la resurrección no se casarían en la próxima vida, sino que serían como los ángeles de Dios en el cielo. Lógicamente, mientras los ángeles de Dios permanezcan en el cielo en comunión con Dios, no pueden tener relaciones ni nada de eso, porque son espíritus. Los ángeles no son asexuales, son varones, pero como ángeles pues tienen la habilidad, y la Biblia lo muestra, que se han aparecido y han asumido cuerpo de hombre, porque Dios le ha dado el permiso para hacerlo. Pero estos ángeles caídos lo hicieron sin autorización de Dios y cometieron ese tremendo pecado para contaminar a la raza humana, para evitar la venida del Mesías. Jesús no dijo que los ángeles fueran asexuales y que no podían descender en forma de hombres y casarse. Lo que Él sí enseñó fue que los santos resucitados y los ángeles en el cielo no se casan para mantener su raza, como vemos que acontece y que es necesario aquí en la tierra. Los ángeles no tienen necesidad del sexo ni del matrimonio dentro de su condición angelical como la tiene el hombre, pero esto no les impide, como sucedió en Génesis 6, el tomar forma de hombres y dejar sus propias moradas para participar como el hombre de estas experiencias y así lograr, como era su propósito en principio, impedir la simiente de la mujer, la cual es Cristo. Amén. Bueno, pasamos ahora a la página 22. Los demonios. La debilidad en la mayoría de los cristianos en oponerse a poderes demoníacos es causada en gran medida por no querer reconocer la raíz de su problema. Muchos cristianos están tan carentes de conocimiento en cuanto a poderes demoníacos hasta el punto de quedar débiles e indefensos ante una guerra contra demonios. En muchos casos, sin escudriñar las Escrituras, deciden que Dios debe ser el causante de la situación que están sufriendo. Es tan fuerte su convicción de que Dios es el autor de su problema que no batallan contra los mismos, pensando que ofenderían a Dios. Si tan solo usaran su inteligencia en la guerra espiritual como lo hacen en la guerra carnal, saldrían prontamente victoriosos de los problemas y Dios sería glorificado. Jesucristo reconoció que toda enfermedad, toda oposición a la verdad y toda derrota, escucha esto, en la vida era producto de las fuerzas satánicas que batallan contra los santos. Él mismo fue tentado por el diablo durante 40 días y noches, Mateo 4, 1 al 11. Él siempre reprendió a los demonios en personas enfermas físicamente y con problemas mentales. Muchas personas enfermas tenían demonios, no necesariamente porque estén enfermas tengan demonios, pero muchos de los enfermos son personas que están endemoniadas, a veces. Y ahí están las citas bíblicas con Mateo 4, 23 al 24, Mateo 8, 23 al 34. Jesús reconoció la influencia satánica en Pedro cuando intentó detener a Jesús de ir a la cruz, Mateo 16, 21 al 23. Él predijo que la iglesia tendría que batallar en contra de las puertas del Hades, pero que prevalecería, Mateo 16, 17 al 20. Él habló del poder de atar y desatar y se tiene que haber referido a poderes demoníacos, Mateo 16, 18 al 18. Mateo 16, 18 al 19. Él habló de Satanás como el causante de querer destruir a Pedro cuando negó a Jesús. Lucas 22, 31 al 34. Fue Satanás quien causó que Judas traicionara a Cristo. Juan 13, 2 y 27. Los apóstoles enseñaron la realidad sobre la oposición satánica al Evangelio. Hechos 5, 3, 8, 5 al 12 y 13, 10. Pablo y otros hablaron de Satanás como el gran enemigo del Evangelio y que sus armas eran bien conocidas por creyentes que pelearan contra él inteligentemente. Romanos 16, 20, 1 Corintios 5, 5 y todos esos textos que usted puede ver ahí. Los demonios son los grandes propagadores de falsas doctrinas. 1 Timoteo 4, 1 al 8 y 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12 y Apocalipsis 12, 9. Hay diferentes tipos de demonios que causan diferentes tipos de enfermedades. La Biblia también revela que el hombre entra en adoración espiritual con demonios. 1 Corintios 10, 16 al 22 y Apocalipsis 9, 21. La realidad sobre Satanás, los ángeles caídos y sus demonios, la Biblia
no solamente enseña la realidad sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, sino que también nos enseña la realidad sobre los demonios, ¿verdad? Podemos ver acerca de Satanás, nos habla en Crónicas, primera de Crónicas 21:1, en Job 1:6 al 12, en Job 2:1 al 7, y muchos otros pasajes como Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipsis 12, nos habla de una persona llamada Satanás. Entonces no es un mito, no es una creación de la mente del hombre, es un ser real. Nos habla la Biblia de los ángeles caídos, Mateo 25:41, Efesios 1:21, Efesios 3:10, Apocalipsis 12:7 al 12, Judas 6 y 1 Pedro 2:4 habla de ángeles caídos. Pero a diferencia de los ángeles caídos, la Biblia no habla de demonios, que son otros seres. Mateo 4:23 al 24, 10:1 al 7, 12:22 al 32, Marcos 5, 1 Timoteo 4:1 y 1 Juan 4:1 al 6, nos habla de los poderes demoníacos. Satanás y sus demonios no fueron creados pecaminosos. Todas las cosas fueron creadas perfectas y sin pecado al principio de su creación. Concerniente a Lucifer, está establecido en Ezequiel 28:11 al 17, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, entonces no fue creado pecaminoso. Concerniente a los ángeles caídos, está establecido que ellos pecaron y fueron arrojados al infierno y entregados a oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, cuando hablamos de ángeles caídos, estamos hablando en este caso de los que están prisioneros allá abajo en oscuridad. En este caso, otros están libres, pero en este caso, los ángeles caídos, el grupo de ángeles caídos que están prisioneros en prisiones de oscuridad. Concerniente a los demonios, también está claramente establecido que ellos pecaron y ellos ya saben el castigo que le ha sido designado, por lo que han hecho. Mateo 8:29 y Lucas 8:31. No existe ninguna escritura que diga que Dios haya creado alguna vez algo imperfecto, no existe eso, o pecaminoso. En Eclesiastés 3:11 leemos: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y todo lo contrario a esta perfección es idea, ¿verdad? Y es una idea que está totalmente en desarmonía con Dios, así que Dios hizo todo perfecto. La Biblia enseña en cuanto a los demonios, y nosotros podemos ver que hay una diferencia entre demonios y ángeles caídos. Los demonios son incorpóreos, los ángeles caídos tienen cuerpo. Los demonios, los ángeles tenían una posición jerárquica en los cielos y trabajan a unos niveles diferentes. Los demonios son, aparte de ser incorpóreos, son menores en fuerza y están confinados directamente a la tierra, y sus operaciones son muy diferentes a las operaciones de los ángeles, pero tienen unas grandes actividades. Lo dice la Biblia que los demonios imitan a los muertos. La palabra establece en 1 Samuel 28 que la aparición de Samuel de los muertos fue un demonio que imitó a Samuel para engañar a Saúl. Lea además 1 Crónicas 10, 13 al 14, porque la gente dice, no, Saúl fue a visitar una pitonisa y entonces la pitonisa supuestamente vio a Samuel aparecer y todo esto. Acuérdense que una vez que Samuel fue llevado y murió, después de eso el juicio ya no puede aparecer porque los muertos no aparecen. Entonces lo que apareció allí por causa de la pitonisa fue un demonio disfrazado con la voz de Samuel para engañar a Saúl, que siendo rey de Israel estaba consultando una pitonisa y consultando a los muertos. La necromancia es una abominación a Dios, y la Biblia dice que la gente que practica la necromancia son abominables delante de Dios. Si usted cree que Dios va a permitir que Samuel aparezca en esa supuesta visión cuando Dios aborrece la necromancia, ¿qué fue lo que fue a hacer Saúl? ¿No fue a consultar a la pitonisa para que le trajera a un muerto llamado Samuel? ¿Usted cree que Dios, que después que prohíbe la necromancia, va a permitir que Samuel vuelva cuando eso es una abominación a Dios? Dios no se contradice en su palabra, así que no me diga que será Samuel porque usted está bien fuera de las Escrituras. Lea lo que significa la palabra necromancia y búsquelo en la Biblia y vea cómo Dios aborrece eso para que usted compruebe que Dios no permitió eso. La fuente de toda posición cristiana. Los demonios constantemente hacen guerra contra los santos para inculcar en ellos falsos conceptos sobre Dios y para debilitarlos, ponerlos nerviosos, desalentarlos, arruinarlos espiritualmente, físicamente y mentalmente. Los demonios hacen todo lo posible por mantener al hombre en pobreza y en fracasos, para que así reprochen a Dios y su evangelio. Y mire bien las acciones y las operaciones de los demonios. Ellos deben ser resistidos y rechazados una vez y para siempre. Así es que queremos tener completa victoria sobre ellos. Lo dice Santiago 4:7, Efesios 4, 10 al 18.
o Efesios 6, 10 al 18. Amén. Los demonios son espíritus sin cuerpo, observe los demonios. Una legión de ellos puede habitar en un hombre, Marcos 5. Uno o muchos pueden entrar en un hombre y controlarlo, Mateo 12, 43 a 45. Entran a través del pecado, muchas veces esa es la entrada que tienen, el pecado, Juan 5, 14. Entran a través a través de no resistirlos, ellos pueden entrar, porque te hacen oposición y te atacan, y si tú no lo resistes, te van debilitando y pueden penetrar. Efesios 4:27, Santiago 4:7. Entran a través de no aceptar la protección de Dios. Cuando tú no aceptas protección de Dios, el enemigo tiene facilidad para operar. 1 Pedro 5, 8 al 9. Entran a través de la debilidad en el cuerpo humano por no mantener a Dios en su vida. 1 Samuel 16, 14 al 15. Esto es cuando la gente se debilita tanto y empieza a consultar brujos, hechiceros y se debilita. Entran a través del egoísmo y la sumisión a demonios. Proverbios 4, 14, Lucas 11, 24 a 26. Por cambiar la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, los demonios pueden entrar en la vida cuando la gente hace esto. ¿Cuál es el origen de los demonios? Como hemos explicado anteriormente, Satanás o Lucifer tuvo evidentemente un reino aquí en la tierra. Especialmente tenemos revelación de esto en Ezequiel 28, 12 al 19 y en Isaías 14, 11 al 23. Muchos eruditos y etcétera bíblicos creen que los espíritus inmundos o demonios que están hoy día aquí en la tierra eran parte de ese reino original el cual Lucifer gobernaba aquí en la tierra. En cuanto al reino animal, también sabemos que en descubrimientos arqueológicos se han encontrado que los dinosaurios y otros tipos de animales existieron y que por medio de la prueba del carbón 14 existieron hace cientos de miles de años antes que Adán fuese creado. Estudiemos algunos pasajes bíblicos para tener mayor entendimiento en cuanto a la procedencia de los espíritus inmundos o demonios. En Génesis 1:2 tenemos el hecho de que la tierra existía antes de que el Espíritu de Dios comenzara a moverse sobre la faz de las aguas que cubrían la tierra. En otras palabras, en Génesis 1:2 ya Dios había creado la tierra y lo que Dios creó, lo creó perfecto. En el verso 1 tenemos la creación original de los cielos y la tierra, y en el verso 2 tenemos la tierra que era original y perfecta, hecha un caos y anegada con agua, la cual destruyó toda vida sobre la tierra, por lo cual Dios tuvo que restaurarla y reconstruirla. Vemos en Génesis 1:2 que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? La palabra estaba, aquí es el término o palabra hebrea ayah, la cual es el verbo venir a ser o convertirse, y es traducido así 67 veces a través de las Escrituras. Luego aparece la palabra desordenada y vacía. Desordenada y vacía es la palabra hebrea tohu, lo cual significa desperdicio, desierto. ¿Se acuerda el término de Jeremías capítulo 4, verso 23, que dijo, la tierra quedó desierta? Bueno, es el mismo término que utiliza en Génesis. Cuando dice la tierra vino a estar desordenada y vacía, dice desierta, porque es el término tohu, lo cual significa desperdicio, desierto. En desorden y vacía o confusión, podemos ver lo que esta palabra significa en Génesis 1:2. Dios no creó originalmente la tierra en tal desorden o confusión o ruina. En Isaías 45:8 está definitivamente declarando que Dios no creó la tierra tohu, o sea, desordenada, desolada y vacía. Sin embargo, en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba tohu. Si la tierra no fue originalmente creada desolada, entonces debió haber sido creada y habitada, y luego fue que se convirtió en desorden. Aún el mismo verbo estaba del original vino a ser, prueba que tuvo que haberse convertido en desolada antes de que pudiera ser desolada. La palabra hebrea vacía es bohu, esto es desocupada, vacía, y la encuentras en Génesis 1:2. Las dos palabras hebreas tohu y bohu describen la condición crítica de la tierra arruinada, vacía, desolada y vana. Como puede ver, esto fue después de Génesis 1:1 y antes de los 6 días de la reconstrucción de Génesis 1:3 al 2:25. Dios no creó la tierra desolada y vacía, se convirtió así por el pecado, como hemos visto anteriormente. La palabra nos enseña en Isaías 14:12 que Satanás gobernaba naciones y que luego en el verso 16-17 dice, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, tohu, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel.
No quiero presentar esto dogmáticamente porque no tenemos tantas escrituras como para demostrar con toda certeza esta enseñanza, pero tenemos luz en muchos pasajes que nos hacen ver y creer en la gran posibilidad de que estos espíritus inmundos o demonios proceden de seres que existieron aquí en la tierra durante el gobierno de Lucifer, que son muy diferentes a los ángeles caídos. Amén. Ya todo esto lo hemos mencionado en cuanto a Satanás, sobre todo Isaías 14, lo mencionamos, Ezequiel 28, y si usted lo lee, fue exactamente lo que explicamos en la enseñanza anterior de ayer. Gloria sea a Dios. ¿Cuál es la naturaleza de los demonios? Si leemos todo esto, sería repetir lo que ya enseñamos ayer y anteayer. Sienten, Mateo 8, 29, Marcos 5, 7, tienen compañerismo los unos con los otros, 1 Corintios 10, 20 al 21, tienen doctrina, 1 Timoteo 4, 1 habla de la doctrina de demonios, ellos tienen su doctrina, tienen voluntad, Mateo 12, 43 al 45, tienen poderes milagrosos, Apocalipsis 16, 13 al 18, tienen emociones, Hechos 8, 7, tienen deseos, Mateo 8, 28 al 31, y otras facultades emocionales y espirituales. ¿Qué me está diciendo esto? Que si los demonios poseen todas estas cosas, fueron seres que existieron en una generación, en un sistema social cuando Lucifer gobernaba la tierra, y que poseían un tipo de cuerpo para tener voluntad, emociones y todas estas cosas que demuestran siendo espíritus inmundos. ¿Me está entendiendo? Y por eso necesitan un cuerpo humano para expresar todo eso que ellos sienten. ¿Cuál es el trabajo de los demonios? Bueno, vamos a ver el trabajo de los demonios. Ellos poseen a la gente y le causan sordera y mudeza o mutismo, según Mateo 9, 32 y 33 y Marcos 9, 31. Causan ceguera, Mateo 12, 22, tormentos graves y aflicciones, Mateo 15, 22, lunacia o lunacía y manía, Mateo 4, 23 al 24, inmundicia, Lucas 4, 36, suicidio, Mateo 17, 15 y Juan 10, 10, convulsiones, Marcos 9, 20, deseos o concupiscencias, Juan 8, 44, Efesios 2, 1 al 3 y otros versos, falsa adoración, Levítico 17, 17, Deuteronomio 32, 17, Apocalipsis 9, 20. Error, 1 Juan 4, 1 al 6, 1 Timoteo 4, 1, enfermedades y dolencia, Mateo 4, 23 al 24 y Hechos 10, 38. Engañan, 1 Timoteo 4, 1 y 2, mienten, son mentirosos, hablan mentira, 1 Reyes 22, 21 al 24, producen encantamientos, brujerías y adivinaciones, para que usted no visite brujos ni nada de eso, porque están dominados por demonios, 2 Crónicas 33, 6. Herejías, 1 Timoteo 4, 1 habla de herejías, de demonios. Falsas doctrinas, 1 Timoteo 4, 1, maldad, Lucas 11, 26, miedo y temor, 2 Timoteo 1, 7, mundanalidad, 1 Juan 2, 15 y al 17, 1 Corintios 2, 12, esclavitud, Romanos 8, 15, habla de la esclavitud de los demonios, discordia, Mateo 13, 39, violencia, Mateo 17, 15, producen traición también los demonios, son traicioneros, Juan 13, 2, opresión, Hechos 10, 38, pecado, Juan 8, 34, 1 Juan 3, 8, persecución, Apocalipsis 2, 10, celos, 1 Samuel 16, 14, 18, también capítulo 18, verso 8 al 10, falsas profecías, 1 Samuel 18, 8 al 10, 1 Reyes 22, 21 al 24, está viendo los demonios profetizando ahí, y causan todo mal que les sea posible. Esos son el trabajo de los demonios, un resumen. ¿Cuáles son las habilidades que tienen los demonios? Enseñan, 1 Timoteo 4.1, pelean, se forman una pelea entre demonios terrible, hermano. 6.12 y 1 de Pedro 5.8, contra uno y contra ellos mismos pelean. Roban, Mateo 3.19, Lucas 8.12. Son iracundos y feroces, Mateo 8.28, 12.12. Adivinan, Levítico 20.27, Hechos 16.16. Pueden salir del hombre y entrar de nuevo. Y entrar de nuevo al hombre cuando quieran, a menos que sean echados fuera y rechazados. Cuando digo cuando quieran, cuando el hombre se cede, ellos entran y salen del hombre, pero si son rechazados, no pueden entrar, el hombre le hace resistencia. Viajan, 1 Reyes 22, 21, 24, Marcos 5, 7 al 12, ellos viajan. Hablan, Marcos 1, 34, 5, 2 y Hechos 8, 7. Imitan personas muertas, 2 Samuel 28, 3 a 9, imitaron a Samuel. 1 de Crónicas 10.13, le hace 1 de Crónicas 10.13 porque ahí le aclaro que eso no era Samuel. Isaías 8.19, Deuteronomio 18.11, y hace muchas otras cosas cuando han poseído un cuerpo físico a través del cual operan. Los nombres que reciben los demonios, bueno, reciben el nombre de demonios, según la Biblia,
encantados o adivinos, espíritus inmundos, espíritus malos, espíritus engañadores y otros nombres. Los espíritus inmundos están sujetos a Cristo y a los creyentes por el sacrificio redentor y en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Lo enseña la Biblia en Mateo 18, en Mateo 8, 16 al 17 y Marcos 16, 17 y Hechos 19, 15. Miles de ellos pueden entrar y tomar posesión de un hombre al mismo tiempo. Lo vemos en el endemoniado gadareno, Marcos 5, 9. Ellos deben ser discernidos, probados, resistidos y rechazados por el creyente. 1 Juan 4, 1 al 6, 1 Corintios 12, 10 y otros pasajes. Su destino final es el abismo. Lucas 8, 31, Apocalipsis 9, 11 al 21. Por ahora operan en los aires y en la tierra. Ellos tienen personalidad, son individuos, son entes. Lucas 8, 26 al 33. No tienen cuerpo, son incorpóreos. Mateo 12, 43 al 45. Son emisarios de Satanás. Mateo 12, 26 al 29. Son numerosos. Marcos 5, 9. Conocen tu destino. Mateo 8, 29. La posesión y el tormento de demonios son diferentes. Vea Mateo 4, 23 al 24 y Mateo 16, 21 al 23. Una cosa es posesión, otra cosa es tormento. Conocen a los que tienen poder sobre ellos. Hechos 19, 13 al 17. Los demonios saben cuando tú tienes poder sobre ellos. Ellos lo reconocen. Temen a Dios. Santiago 2, 19 dice que ellos temen a Dios. Causan aflicción física. Mateo 12, 22 y 17, 15 al 18. Las armas contra ellos son el nombre de Jesús, la oración, la armadura de Dios y el control del cuerpo. Esas son las armas bíblicas para los demonios. El nombre de Jesús, la oración, la armadura de Dios y el control del cuerpo. Léalo en Mateo 17, 21 y Efesios 6, 10 al 8, al 18. Su oposición y opresión es real. La debilidad de muchos cristianos en cuanto a oponerse a los demonios o a los poderes demoníacos es causado mayormente por su fracaso en reconocer la fuente de su problema. Le explico todo esto que está en esta página. Mucha gente no reconocen el poder de los demonios, las habilidades. Y entonces piensan, bueno, los demonios no existen, no hacen nada, no enferman y dicen que no, como los saduceos, que no creían en espíritu, ni ángeles, ni nada. Muchos creyentes son así. No entienden las operaciones satánicas, no entienden las operaciones demoníacas e ignoran a los demonios. Y eso ayuda a los demonios a controlarles las vidas, a traerles enfermedades. Pero nosotros debemos reconocer las habilidades de los demonios, rechazarlos en el nombre de Jesús y echarlos fuera, porque ellos no nos pueden poseer si nosotros no le damos cabida y no se lo permitimos. Pero no debemos ser ignorantes. La Escritura aquí nos habla constantemente en esta página 31 de todos estos pasajes donde hay operación demoníaca y el poder que tienen y cómo se mueven. En la página 32, ¿cómo entran los demonios? ¿Cómo es que entran los demonios en una vida? Bueno, el pecado es un canal para que los demonios entren, pero no necesariamente toda persona que esté en pecado tiene demonios. Entiéndalo, porque si usted es un cristiano y usted pecó, usted abrió la puerta, pero eso no quiere decir que porque pecó ya un demonio se le va a meter. Pero ya hay una puerta abierta y si usted continúa y continúa y continúa, eso puede causar al final del tiempo que demonios vengan a controlar su vida. Pero uno de los medios que ellos utilizan para entrar en la vida de los hombres es el pecado. Pueden entrar por fracasar en resistirlos. Ellos te hacen opresión y te atacan y tú no los resistes como es debido y empiezan a ponerte presión, a dominarte hasta que te poseen. Eso puede darse, cuesta mucho, pero se puede dar. Según Efesios 4:27 y Santiago 4:7, por no rechazarlo. También pueden entrar por rehusar aceptar la protección de Dios. 1 Pedro 5, 8 al 9. La gente no acepta la protección de Dios y el enemigo sigue presionando hasta que posee. A través de una debilidad en el cuerpo humano por fracasar en tener a Dios en su vida. Hay gente que tiene unas debilidades en el cuerpo humano tremendas debilidades, dejan eso correr y los demonios se aprovechan de esas debilidades para penetrar y causar más daño. Por vivir en egoísmo y cediéndote a ellos, Proverbios 4:14, Lucas 11, 24-26. Si tú quieres vencer los demonios y sus poderes, lo primero que tienes que aprender es que ellos son reales y reconocer que ellos son los que te están causando el problema, la enfermedad, el dolor, la miseria. Uno debe apartarse de todo pecado, que es lo que produce la debilidad, para resistirlos. Debe aceptar la ayuda de Dios por medio de entregarse íntegramente en santidad a Dios, Hechos 26:18. Debe resistirlos permaneciendo firme en la fe, poniéndose toda la armadura de Dios para así poder apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Efesios 6, 10 al 18, 1 Pedro 5, 8, 9 y Santiago 4, 7. Ningún poder demoníaco puede pararse en contra del nombre de Jesús
o la fe en la sangre de Cristo. En la cruz Jesús venció todos los principados y potestades de las tinieblas de este mundo, de las tinieblas, ¿verdad?, y de este mundo, y por la fe en la obra de Jesús, esa victoria personal sobre tales poderes se hace una realidad. Colosenses 2, 14 al 17. Nunca le tengas miedo o temor a las fuerzas del mal, porque en Cristo Jesús ellos no pueden en contra de ti. Lucas 10, 19, 1 Timoteo 1, 7. A ti como miembro del cuerpo de Cristo te ha sido entregado todo poder y autoridad. Marcos 16, 15 al 18, Isaías 54, 17, Lucas 10, 19. ¿Cuáles son los deberes del creyente contra el reino satánico? El creyente debe ponerse la armadura de Dios una vez y para siempre, por la fe en la palabra, Efesios 6, 11 al 18. Debe conocer las maquinaciones del diablo, 2 Corintios 2, 11, y no debe darle lugar al diablo, Efesios 4, 27. Esto nos está diciendo a nosotros que los demonios existen, que son reales, que tienen voluntad, que son feroces, que tienen fuerza, que tientan, que atacan, que tratan de poseerte, que tratan de asustarte. Todo eso está ahí. Pero si nosotros estamos en comunión con Dios, firmes en la palabra, sabemos quiénes somos en Cristo, ¿por qué usted cree que estos seminarios bendicen tanto? Porque usted, a través de estas enseñanzas de la palabra, usted comienza a despertar quién es usted en Cristo, la autoridad que tiene, el poder, la bendición, la unción. Y usted se afirma en la palabra, y cuando los demonios vienen a atacarle, usted los reprende en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe lo que es ver creyentes que son atacados por demonios, le tienen miedo a los demonios, no hayan que hacer con los demonios? Pastor, ore por mí, que un demonio me está atormentando, y los demonios los enferman y lo atacan y hacen tantas cosas. El creyente debe saber quiénes son los demonios, qué tratan de hacer, cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus poderes, y resistirlos en el nombre de Jesús para que ellos entonces retrocedan. Si usted no los resiste y no los reprende, ellos siguen avanzando. Entonces Dios te llamó a ti, en Marcos 16, que fueras por el mundo entero, predicaras el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. A los que creen, está hablando de ti y a mí que somos creyentes, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, los demonios no tienen por qué dominarte. Tú tienes la autoridad. Donde los encuentres, tú te les paras firme. No importa lo que ellos te digan, tú dices en el nombre de Jesús. Yo estoy limpio por la sangre de Cristo, tengo el nombre de Jesús, que es la autoridad que Él me ha dado para echarte fuera. Te vas de este cuerpo, te desato, te desligo, fuera de mi casa, fuera de mi hogar, fuera de mi cuerpo, fuera de mi finanza, fuera de esa vida. Usa la autoridad en el nombre de Jesús, échalo fuera. Y no permitas nunca más que Satanás o los ángeles caídos o sus demonios controlen tu vida. No le tengas miedo. Ya viste la historia del diablo. Está en pecado, está en juicio. Los ángeles caídos están en pecado, están en juicio. Los demonios están en pecado, están en juicio. Tú eres hijo de Dios y tienes la unción de Dios. Ellos pueden estar sueltos y haciendo males y desastres. Y no importa qué tamaño tengan o qué terror te presenten. Tú usa el nombre de Jesús. Firme en la palabra y no permitas más nunca que el enemigo te venza en ningún área. Y recuerda algo para terminar. El enemigo está en pecado, no tiene salvación. Ni los ángeles caídos ni los demonios. Ellos están perdidos ya. Y ellos van a tratar de convencerte a ti cuando tú pecas de que tú no sirves para nada, que eres una basura y que no te levantes. Y van a usar a hermanitos para encargarse de que te condenen cuando peques. Y de que te saquen el pecado a la luz. Y que anden de ciudad en ciudad contando tu pecado y lo que tú hiciste hace años. Para que te detengan, para que te detengan las campañas, para que tú no camines, para que tú no sirvas a Dios. Y a lo mejor eso pasó hace 10 años atrás. Pero hay predicadores por ahí que son portadores de malas noticias y de chisme. Y hay hermanitos que son portadores de malas noticias y de chisme porque le prestan la lengua al diablo. Pero tú, que conoces la palabra, no permitas que el diablo te acuse. Cuando te sientas acusado por un pecado y has pedido perdón, y te sientes acusado y has pedido perdón y te sigues sintiendo acusado, entonces recuerda esto. Cuando tú le pides perdón al Señor una vez, Él te limpia de pecado y restaura la comunión con Él. Restaura su comunión contigo rápidamente. Y cuando tú regresas y vuelves a pedirle perdón por el mismo pecado que Él te perdonó porque te sientes condenado y el enemigo te está ministrando en esa conciencia de condenación que tienes porque no la has renovado por la palabra y no sabes la autoridad, el poder que tiene y no sabes que la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado y que no tienes que acordarte del pecado nunca más y que una vez que pecaste pero lo confesaste y te apartaste, puedes caminar en fe y en victoria y que no tienes que estar siendo acusado. Y entonces te tiras delante del Señor otra vez a pedirle perdón por el mismo pecado y te vuelves a tirar. Imagínate siempre al Señor diciéndole: Gabriel, búsqueme la carpeta de este hombre.
donde está toda su hoja de vida. Ajá, señor, ¿cómo se llama? Pedrito Pérez. Archivo, aquí está. En la computadora, no te lo pierdas, aparece el nombre. Ajá, ¿qué hay aquí con este hombre? Y Gabriel se quedó así mirando y dijo, bueno, señor, aquí lo único que yo veo con ese nombre, lo único que aparece en su hoja de vida es tu sangre que limpia de todo pecado. Aleluya. Fuerte que es para Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Se dio cuenta, no permite que los demonios lo acusen más nunca, Él es el acusador. Cuando usted peque, pida perdón. Cuando un hermanito venga a acusarlo, usted dice, ¿qué pasó? ¿El diablo te tomó la mente? Que está sirviendo ahora de acusador. No deje que nadie lo acuse. Levántese. El Señor siempre le va a dar una nueva oportunidad, siempre va a abrir sus brazos. Apártese del pecado, pero no deje que el pecado lo cercene, le destruya la vida. Levántese. Y cuando usted ve a alguien que ha caído, ayúdelo, fortalézcalo. No lo destruya, porque esa es doctrina de demonios. Cuando usted lo acusa y lo destruye y lo ataca, esas son las doctrinas de demonios. No sea instrumento en la mano de los demonios. No le preste su lengua a los demonios ni al diablo para hablar mal de nadie. No sea instrumento del diablo en la iglesia ni de los demonios. Arrepiéntase, apártese del pecado, ame a su hermano, ame a su pastor, ame a la gente aún con sus errores, aprenda a soportarlos. Hay hermanitos en la iglesia que sí es verdad, caen, pecan y uno lo sabe, pero hermano, ámelo, ámelo. Ese hermanito necesita ayuda, no lo odie, no lo condene, no lo destruya, no viva acusándolo. Hay ministros que andan por ahí que pecaron alguna vez. El caso mío, yo he pecado no una, 500,000 veces. Y va a llegar gente a decir, ese hombre hizo. Sí, yo he hecho muchas cosas, hermano, ¿y usted qué? Yo he hecho muchas, he pecado. Bueno, después que yo me convertí en el Evangelio, yo creo que yo he hecho pecados que no hice cuando estaba en el mundo. Porque cuando uno llega al Evangelio y uno conoce a Cristo, el diablo se va a encargar de atacarte y de hacer que tú cometas hechos vergonzosos, pecados terribles. ¿Para qué? Para que te debilites, para que no prediques más. Y entonces uno tropieza y se levanta, y tropieza y se levanta, y tropieza y se levanta. Esa es la batalla de la vida cristiana. Todos ustedes, después que se convirtieron en pecado, ¿verdad que sí? Todos, de alguna de otra manera, pecados diferentes, pero todos tenemos nuestros esqueletos en nuestros closets, escondiditos ahí, todos hemos fallado. Algunos se nos ve más porque somos personajes públicos y las cosas se riegan, pero otros no se sabe mucho porque nadie los conoce mucho. Pero todos hemos pecado. Yo he pecado terriblemente contra Dios en mi vida ministerial, en mi vida como creyente. Le he pedido perdón al Señor. Señor, perdóname, me he apartado y sigo hacia adelante. Yo no voy a dejar de predicar el Evangelio porque haya pecado, hermano. Yo me arrepiento de mi pecado, me aparto, me levanto en el nombre de Jesús y sigo predicando aunque al diablo no le guste, aunque a los demonios no le guste. Cuando venga alguien por ahí a la ciudad diciéndole, cuidado con ese hombre, que ese hombre ha pecado, usted le dice, sí, si nosotros lo sabemos, él lo dijo públicamente por la radio. ¿Que ha cometido pecados? Sí, hermano, sí, eso no es nuevo, el hermano Porral lo ha dicho públicamente, que ha cometido unos pecados terribles antes de estar en el ministerio y dentro del ministerio. Pecados terribles, que ha llorado y ha gemido y ha clamado y ha pedido perdón al Señor. Y él lo ha dicho y lo ha confesado, pero se ha levantado, está predicando, no quiere desmayar y nosotros lo vamos a apoyar para que siga predicando. Amén. Eso es lo que hay que hacer con los hombres de Dios, ayudarlos a que se aparten del pecado, a que sigan adelante. Porque hermanito, si yo me voy a parar porque pequé hace 3, 4 años, mira, entonces nadie puede predicar. Yo no miro eso, yo pequé, fallé, pido perdón, hermano, y no me acuerdo más de eso. Porque si Dios lo echa en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda, ¿para qué me voy a acordar yo? Si Él no se acuerda, ¿para qué me voy a acordar yo? Ah, pero por allá andan un montón de predicadores y hermanitos que sí se acuerdan. Porque Dios ha hecho esos pecados en la profundo de la mar, donde Dios más nunca se acuerda de ellos. Yo no sé, estos buzos que hay en las iglesias se meten en lo profundo de la mar y le sacan el pecado a uno que Dios le echó en lo profundo de la mar. Son unos buzos terribles. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por la sangre de Cristo, que cuando limpia de pecado, limpia de pecado.
Gloria a Dios. Aleluya. Si no fuera por su gracia, yo no estaría en pie. Si no fuera por su gracia, yo no estaría en pie. Si no fuera por su amor. Si yo me pongo a ver mi vida pasada, cuando digo vida pasada no me estoy refiriendo cuando estaba en el mundo, me estoy refiriendo desde que me convertí hasta ahora. Si yo me pongo a ver mis años de convertido y todos los pecados que he cometido, mire hermano, ya estaría fuera del ministerio hace rato. Lo mismo que usted. Lo mismo que usted. ¿Se dio cuenta? Todos estaríamos, ninguno estaría apto para predicar. Pero la gracia de Dios nos socorre y nos dice al Señor, hijo, ven acá, yo te limpio de pecado, te perdono, levántate, sigue adelante. Y si no se levanta, gracias Señor, y sigue hacia adelante, y sigue hacia adelante, y sigue hacia adelante, y sigue hacia adelante. Si el aplauso es para Cristo, que se oye, bendiciones a todos los que han dicho, caminen en perdón, en fe, en amor, y no dejen de predicar, no importa lo que Satanás y los demonios digan. Estamos en victoria, Cristo nos ha dado la victoria. Fuerte que es para Jesús, fuerte que es para Jesús, fuerte que es para Jesús. Aleluya.